¿Qué es el tarot y cómo este evolucionó a lo largo de la historia hasta convertirse en el complejo sistema adivinatorio que conocemos hoy en día? Bueno, para saber todo esto hay que ver un poco de historia, y los principios de estas barajas nos llevan a la Edad Media, principalmente a la península ibérica, de donde se cree que provienen los primeros mazos de cartas, los cuales se suponía que serían traídos por los árabes de Oriente, ya que el Consejo de Ciento prohibió los juegos de cartas en el año 1310 en Barcelona. Los primeros mazos de los que se tienen registro eran de 56 cartas típicas, del 1 al 10 y 4 figuras, como son los mazos modernos pero sin comodines. Los palos eran cimitarras, bastones, copas y monedas. Estos dibujos evolucionaron rápidamente hacia los palos básicos latinos, que serían conocidos por tener espadas, bastos, copas y oros, que se usan todavía en los mazos de naipes tradicionales españoles e italianos. Desde 1377 en adelante, aumentaría la distribución de mazos de cartas en Europa. Las primeras referencias del tarot aparecen en el siglo XV en Italia. La baraja más antigua de tarot de la que se tiene registro es la del duque de Milán, Filippo Maria Visconti, quien posiblemente la haya mandado a elaborar en celebración del casamiento de su hija, Bianca Maria, con su sucesor, el futuro duque, Francisco I Sforza. Algunos estudios realizados por ocultistas posteriormente en los siglos XVIII y XIX intentaron demostrar la conexión existente entre el tarot y la cábala, así como el simbolismo egipcio, aunque algunos historiadores plantean que el origen del tarot habría que buscarlo entre los cátaros medievales y la cultura occitana, cuya filosofía encaja perfectamente en la idea básica del juego de tarot. La existencia de una papisa, la importancia de los personajes femeninos y la referencia clara de un cristianismo distinto a la ortodoxia romana harían pensar que el uso original del tarot sería más bien para transmitir un conocimiento filosófico, aunque posteriormente estas cartas fueran usadas más bien con la intención de crear un sistema de interpretación adivinatorio. Otros autores afirman que los gitanos en su deambular por los países europeos serían quienes propagarían el uso del tarot como arte adivinatorio. Incluso hay quienes sostienen que el tarot sobreviviría a la Inquisición, ya que los gitanos no representaban objetivos prioritarios para la jurisdicción inquisitora, por lo cual, tanto sus prácticas esotéricas como el uso del tarot por los mismos lograrían zafarse del radar de las persecuciones que perseguía a los herejes para ese entonces, llegando a sobrevivir el tarot así hasta nuestros días. Aún así, y aunque haya sido cierto que los gitanos sí ayudaron a la propagación del tarot como arte adivinatorio, en realidad estos llegaron a Europa cuando ya el tarot era conocido, al igual que su uso para la adivinación. También es bien sabido que el uso del tarot como juego recreativo ya existía desde el siglo XV, y en el siglo siguiente ya se propagaría a múltiples naciones de Europa, primero a Francia y luego a otros lugares como Suiza, Alemania, Bélgica, entre otros. Pero la adivinación como tal sería registrada en Italia y Francia en el siglo XVIII. Dicho esto, ¿cómo era visto el tarot por los ojos de la Iglesia? Bueno, aunque pueden rastrearse desde el siglo XIV algunos sermones que arrojaban incentivas contra el demonio inherente a las cartas, la Iglesia Católica y la mayoría de los gobernantes civiles no condenaban habitualmente las cartas de tarot en los primeros tiempos de su aparición. De hecho, en algunas jurisdicciones, las cartas de tarot estaban específicamente exentas de normas legales que, por el contrario, prohibían el juego de cartas. Los mazos más antiguos de tarot de los que se tienen registro fueron los de la familia Visconti, que ya habíamos mencionado anteriormente, la cual era la familia dominante de Milán. Se diría que estos fueron creados alrededor del año 1442. Las cartas de aquel mazo se encuentran ahora en la biblioteca de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Otro mazo de tarot del que se maneja información es el de Martiano da Tortona. Por ejemplo, este mazo de tarot se podría describir como un precedente del mazo que conocemos hoy en día. Este tenía algunos aspectos diferentes. Tenía tan solo 16 triunfos. Sus figuras tampoco eran comparables a las cartas ordinarias de tarot, ya que en estas habían dioses griegos. Y también el hecho de que los palos no eran los que se usaban en las barajas de tarot que conocimos más adelante, sino que eran 4 clases diferentes de pájaros. Lo que vincula al mazo de Martiano con las cartas de tarot es que esas 16 cartas estaban consideradas como triunfos en el juego de cartas. Alrededor de 25 años después, un casi contemporáneo, Jacopo Antonio Marcelo, las llamó Ludus Triumforum o Juego de los Triunfos.
El siguiente documento, que parece confirmar algo similar a las barajas de tarot, son dos mazos de Milán, el Vera Brambrilla y el Tarocchi Carigliale. Estos estarían incompletos y aunque los documentos de Italia nos arrojan su existencia, no podríamos estimar una fecha precisa, aunque se podría decir que serían hechos alrededor del año 1440. Este juego parecería ganar relevancia en el año 1450, que fue un año de júbilo en Roma, lo que implicaba muchas festividades y movimiento de peregrinos. Hasta ese momento, todos los documentos relevantes apuntaban a un origen de las cartas en la clase alta de la sociedad italiana, específicamente las cortes de Milán y Ferrara, en esa época las cortes más exclusivas en Europa. Los primeros indicios de la adivinación usando las cartas del tarot pueden tener múltiples orígenes. Entre ellos, no se descarta la posible intervención del pueblo gitano, pero se tienen registros que se comprenden desde el siglo XVIII. Se supone que quienes usarían estas cartas del tarot serían videntes o brujos. También podrían estar entre ellos hechiceros o magos. La verdad es que el uso de las cartas no estaría limitado a un tipo de practicante en específico, ya que la información que se supone que estas cartas podrían poseer sería una muy general, y dado el grado complejo de simbología y significado que cada imagen de estas cartas podría arrojar, su uso e interpretación no tendría límites. La lectura del tarot funciona de manera muy simple. Todo iniciaría con la pregunta del consultante, la cual sería respondida con una tirada de cartas que se ajustaría a la interrogante, siendo que luego de esto se interpretaría cada carta individual y luego se irían enlazando todas, creando así una respuesta más general y concluyente para el consultante, teniendo en cuenta la posición de cada carta y la forma en que ésta haya sido colocada. La baraja está conformada por 78 cartas. Dentro de ellas están comprendidas tanto arcanos mayores como arcanos menores. Debemos saber que la palabra arcano viene del latín arcanum, que significa misterio o secreto, siendo que así, dentro de cada una de estas cartas se encuentre un misterio o un secreto que será develado por el lector. Los que podríamos considerar más importantes dentro de este mazo serían los arcanos mayores, ya que su definición y lectura es más amplia y compleja. Dentro de la baraja común del tarot podemos encontrar 22 arcanos mayores, lo que significa, por encima de todo, el nombre de arcanos mayores es usado en la práctica esotérica, y el nombre de triunfos mayores es usado en el tarot como juego, en el que solo se muestra el número romano de cada carta, más una decoración que es la misma en cada una. En las variedades para la interpretación esotérica, cada arcano representa una imagen, con numerosos simbolismos, aunque existen mazos que tienen el número y el nombre. Los tarots más viejos no tienen ni número ni nombre para estos arcanos. Asimismo, no tienen un orden predeterminado. Los arcanos mayores de los que hablamos serían estos. En la baraja Rider-Waite se ven representados de esta forma, que a mi parecer, para comenzar en el mundo de la interpretación de las barajas del tarot, se debería comenzar con este mazo, ya que aparte de ser el más usado, también es el que tiene ilustraciones más sencillas de interpretar independientemente del tema que estemos tocando en las consultas. También dentro del tarot encontraremos los arcanos más comunes, cuya definición e interpretación es mucho más simple. Hablamos de los arcanos menores, los cuales son 56. Las cartas están divididas en 4 palos, las bajas o falsas numeradas del as, que sería el 1, al 10, más los honores o figuras, que son los personajes de la corte, que serían por ejemplo sota, caballo, reina y rey. Los palos son los mismos que en la baraja común, la nobleza simbolizada por las espadas, los campesinos por los bastos, el clero por las copas y los comerciantes por los oros, lo que se cree que eran los 4 niveles sociales durante los tiempos medievales. Algunos mazos utilizan los oros, copas, espadas y bastos, como en la baraja española, y otros el pique, corazón, trébol y diamante, como en la baraja francesa. Dicho esto, estos serían los arcanos menores y se verían de esta manera. Hablando más sobre los comienzos del tarot como uso para las interpretaciones esotéricas, cabe destacar que a lo largo del video hemos situado las fechas en el siglo XVIII. Lo cierto es que la fecha de la que se tiene un registro sólido nos remonta al año 1781, cuando Antoni Kurz de Gebring, un clérigo suizo y francmasón, publicó Le Monde Primitif, un estudio especulativo sobre el simbolismo religioso antiguo y sus remanentes en el mundo moderno. De Gebring argumentaba que el simbolismo del tarot de Marsella representaba los misterios de Isis y Tot. Gebelin más tarde afirmó que el nombre de tarot venía de los vocablos egipcios tar, que significa real, y ro, que significa camino, y que el tarot representaba por lo tanto el camino real a la sabiduría.
Aunque las cartas del tarot se usaban para predecir la fortuna en Bolonia en el siglo XVIII, fueron publicadas originalmente como un método de adivinación por Jean-Baptiste Alliot, también llamado Eteila, un ocultista francés que revirtió las letras de su nombre y trabajó como adivino poco antes de la Revolución Francesa. Etelia diseñó el primer mazo de tarot esotérico y añadió atribuciones astrológicas y motivos egipcios a varias cartas, alterando muchos de los diseños marselleses y añadiendo significados adivinatorios en el texto de las cartas. Los mazos de Etelia, aunque ahora eclipsado por los ilustrados de Smith y White y el mazo Todd de Aleister Crowley, aún se encuentra disponible. Más tarde, Marie-Anne Lenormand popularizó la adivinación y la profecía durante el reinado de Napoleón. Esto se debió en parte a la influencia que tuvo sobre Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón. Sin embargo, esta no usaba el tarot habitualmente. El interés del tarot para la adivinación, a cargo de otros ocultistas, llegó después, durante el auge de la década de 1840, en el cual, entre otros, estuvo involucrado Víctor Hugo. La idea de las cartas como clave mística fue desarrollada posteriormente por el Fias Levi y pasó al mundo de habla inglesa por la Orden Hermética de la Alba Dorada. Levi, y no Etelia, es considerado por algunos el verdadero fundador de las escuelas más contemporáneas del tarot. Su dogma y ritual de la Haute Magie de 1854 introdujo una interpretación de las cartas que las relacionaba con la cábala. Aunque Levi aceptó las afirmaciones de Kurt de Gebelin sobre un origen egipcio de los símbolos de las cartas, rechazó las innovaciones de Etelia y su mazo alterado y arregló en su lugar un sistema que relacionaba al tarot, específicamente al tarot de Marsella, con la cábala y con los 4 elementos de la alquimia. Por otro lado, algunos significados adivinatorios de Etelia todavía son usados por algunos lectores del tarot. Entre las lecturas del tarot podemos encontrar diferentes tiradas de cartas, las cuales podrían ser el método sencillo o Gran Cruz, la cruz mágica, la tirada horoscópica, el árbol de la vida, la tirada celta y la tirada lineal de 3 cartas. Es muy importante saber y aclarar que por el pasar del tiempo han habido muchos estafadores con respecto a las lecturas del tarot, así que es muy importante que a la manera de que queramos chequearnos en una lectura del tarot, hablemos con personas que de verdad están especializadas en esta mancia. Ahora, sin más, solo quiero agregar que es muy importante conocer la historia de esta mancia, que pudo ser incluso la primera cartomancia usada por los videntes o brujos, desde los principios de la historia. Otra cosa que quería decir es que voy a estar dando lecturas diarias de los signos zodiacales en las mañanas todos los días. Será un pequeño espacio en el canal para que puedas chequear qué te deparará el destino ese día. Bueno, ahora sí, por último, recordarles del curso que estaré dando este día sábado sobre magia. Recuerden que las instrucciones de cómo participar están aquí abajo en la descripción. El curso será gratuito, ya que es un regalo para ustedes, muchachos. Espero que puedan aprovecharlo. Y como siempre les digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Amegraph y nos vemos en la próxima.